Señor Ministro del Superior Tribunal de Justicia, compañeros de mesa, estimados colegas juristas, debo decir primero que es una auténtica satisfacción participar en esta sesión aportando una referencia al sistema europeo en una dimensión de derecho comparado que se refiere al análisis de la protección de los derechos humanos en los contextos interamericano y europeo. El diálogo formal o informal, jurisdiccional o académico es evidentemente un elemento esencial cuando se trata de conceptos que pretenden una validez universal, como es el de los derechos humanos. Y déjenme ustedes que insista en mi exposición en este postulado, es decir, la universalidad de estos derechos en cuanto están vinculados a la persona y a la dignidad humana. Esta mañana decía don Sergio García Ramírez que se trata, los sistemas europeo e interamericano, de sistemas regionales. Y es verdad, pero son sistemas regionales para la defensa de derechos y valores universales, de valores que se predican como tales de la persona humana. Y esta universalidad conduce a una natural expectativa de que, tanto en el contexto europeo como en el interamericano, pues se reconozca un común contenido de esos derechos, independientemente de la zona geográfica. Y también, y consecuentemente, la presencia de una metodología básicamente común para defenderlos, al menos, ya digo, sus aspectos básicos. Claro, un aspecto esencial de esa metodología es el que se refiere, obviamente, al tema de esta reunión, el control de convencionalidad. Es decir, el examen de la compatibilidad entre las normas domésticas nacionales y los mandatos del respectivo convenio, y la constatación de cuáles son las consecuencias de este examen en cuanto a elemento central en la relación entre normas internas y normas convencionales. Significativamente, el problema se plantea eventualmente en la posible presencia de un conflicto insubsanable entre ambas normas, el mandato nacional y el mandato convencional. El conflicto entre ambas normas coloca al operador jurídico y sobre todo al juez en una posición comprometida. Si existe una incompatibilidad, ¿qué debe aplicar? ¿La norma convencional o la norma nacional? ¿Cómo tiene que elegir entre una y otra? Obviamente, las cuestiones que se plantean sobre esta cuestión son decisivas para la eficacia de la protección otorgada por estos convenios. Pues bien, en el caso americano, interamericano y en el caso europeo nos encontramos con algunas significativas diferencias. Desde la perspectiva interamericana, y se ha expuesto abundantemente en esta reunión, la posición de la Corte de San José ha sido la del mantenimiento de la técnica del control de convencionalidad. Técnica que consiste en la constatación formal por la Corte, desde el caso múltiple veces citado Almonacid Arellano, de la primacía del derecho convencional, y se traduce en afirmaciones expresas en este respecto, tanto en los fundamentos generales de las sentencias de la Corte como en la parte dispositiva, y conduce a una conclusión de considerable gravedad, que expresamente se viene a decir, y esta mañana habló sobre el profesor Humberto Sierra, la no validez jurídica de las normas internas irreconciliables con los mandatos del convenio. Por lo tanto, este control de convencionalidad se ejercería en último término por la Corte, pero también, y según dice la misma Corte, por los mismos órganos internos nacionales, sobre todo, aunque no solo los judiciales. En mi opinión, incluso la Corte parece mostrar, y en fin, es una cosa discutible, una cierta preferencia, al menos desde la sentencia de trabajadores del Congreso, una cierta preferencia por el control difuso de convencionalidad, es decir, el control ejercido por los jueces ordinarios y no únicamente por los altos tribunales. Pero esto es una opinión, y desde luego la Corte ha dicho que el control de convencionalidad se ejerce dentro de las peculiaridades procesales de cada país. Pues bien, en el caso europeo, y aparentemente, y recalco lo de aparentemente, el enfoque de la cuestión se plantea en forma distinta. Para empezar, el tema del control de convencionalidad tiene mucha menos intensidad, tanto en la práctica forense del tribunal como en la literatura académica. No es práctica del tribunal, debo decir, ninguna referencia a la invalidez jurídica de las normas internas, ni en los fundamentos de la sentencia,
teórica ni tampoco en su fallo, en la parte operativa. Esta situación no deja de llamar la atención en Europa cuando sí que existe un control estricto de convencionalidad en lo que se refiere a la relación entre las normas internas y las normas de la Unión Europea. El derecho de la Unión Europea está considerado como derecho que goza de la cualidad de la primacía y efectivamente es aplicado preferentemente por todos los tribunales en lugar del derecho interno cuando existe algún problema conflictual. Pero no es la situación por lo que se refiere al Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal de Estrasburgo no hace declaraciones explícitas, ya digo, ni en los fundamentos ni en el fallo con respecto a la invalidez jurídica de las normas que se puedan considerar inconvencionales. Se han ofrecido, debo decir, algunas explicaciones, podemos decir, logísticas o técnicas de esta situación. Se viene a decir, bueno, es que el contexto en que se producen las decisiones del Tribunal Europeo es muy distinto. Como ustedes saben, y a partir de la aprobación del Protocolo 11 en 1998, existe un acceso directo de los justiciables al Tribunal sin el filtro de la Comisión Europea de Derechos Humanos y, como consecuencia, el número de casos recibidos por el Tribunal y resueltos por el mismo es enorme, son cientos, quizá miles. Con lo cual, el Tribunal ha puesto el acento en una línea, a veces, que se ha llamado casuísta, una línea que pretende resolver el caso concreto, la violación concreta planteada, sin tener la necesidad de hacer excesivas afirmaciones generales, puesto que los casos se resuelven, digamos, con respecto a la problemática que se plantea. Debo decir que en algún momento se planteó la posibilidad de que el Tribunal, ante la enorme cantidad de casos que le venían, se transformase en un tribunal que procurase, sobre todo, dictar directrices de tipo general, a veces se dice de tipo constitucional, en lugar de enfrentarse, sobre todo, con la resolución de casos concretos. Pero hay que decir que la práctica de esta propuesta, que se hizo por algunos estados y fue defendida, por ejemplo, por el antiguo presidente del Tribunal, Lucius Haber, esta línea no ha sido la seguida por el Tribunal, que ha insistido en que el recurso individual y la atención al caso individual es elemento central de su práctica, por lo cual las afirmaciones de tipo general, de tipo normativo, son más escasas. Sin embargo, si bien esta explicación, digamos, técnica, pudiera aceptarse, sin embargo, es evidente, como dije al principio, que no tendría mucho sentido el que dos tribunales, el Tribunal de Estrasburgo y el Tribunal de San José, adoptaran metodologías radicalmente diferentes en un aspecto tan importante. Y, sobre todo, piensen ustedes que sería absurdo pensar que el Tribunal Europeo llegara a una conclusión distinta de la del Tribunal de San José. Es decir, sería impensable el que el Tribunal considerara que hay una primacía del derecho interno sobre el derecho convencional. Esto, obviamente, sería absurdo y contraria a la misma esencia del Tribunal. Lo que ocurre, y por eso utilicé antes la palabra aparentemente, es que la vía seguida por el Tribunal supone una solución, o si ustedes quieren, una concordancia práctica, aunque no explícita, con la línea seguida en gran manera por el Tribunal de San José. El Tribunal de Estrasburgo no ha querido hacer declaraciones doctrinales sobre el tema del control de convencionalidad, sino la de llevar a cabo una actividad práctica que viene a dar un resultado en gran parte equivalente. Si ustedes quieren, ha llevado a cabo lo que podríamos llamar un control de constitucionalidad soft, suave, en lugar de un control de convencionalidad soft, en lugar de un control de convencionalidad estricto como el Tribunal de San José. Y ello mediante la utilización de diversas técnicas. Por ejemplo, no es infrecuente que el Tribunal considere que determinadas normas no reúnen la calidad suficiente, la calidad técnica suficiente para garantizar los derechos fundamentales y, como consecuencia, viene a estimar que ha existido una violación debido a la existencia de estas normas. Por ejemplo, en el caso Valenzuela-Contreras contra España, pues se vino a condenar a España porque la norma que se refería a intervenciones telefónicas por parte de la policía, el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, era una norma que no especificaba con claridad en qué supuestos concretos podía un juez declarar la intervención de las líneas telefónicas. Esta falta de calidad de la norma es apreciada por el Tribunal
no hace ningún pronunciamiento de invalidez ni de inconvencionalidad, pero deduce la existencia de una violación debido a la presencia de esta falta de garantías en las intervenciones telefónicas. Más directamente, el tribunal ha podido en algunos casos señalar no ya la deficiencia técnica, sino simplemente la causa, el último origen de las violaciones en la presencia de normas claramente incompatibles con el convenio. Por ejemplo, en un supuesto que se citó esta mañana con respecto a Brasil, pero que también se da en Europa, las condiciones para la prisión provisional. En el caso Ignatov contra Ucrania del año pasado, el tribunal pudo decir que, debido a la existencia de una legislación claramente incompatible con el convenio referente a en qué condiciones cabía dictar la prisión provisional y prolongar en su caso la duración, ante la existencia de una legislación claramente incompatible con el convenio, el tribunal no solamente vino a declarar la violación del derecho en el caso concreto, sino que vino a decir que en este y en futuros casos la única forma de evitar violaciones sería una radical alteración de la legislación existente. Hay que decir que, como se ha señalado también, esta vez por el presidente de la Corte de San José, que la forma de ejecución de estas sentencias tiene sus peculiaridades en el sistema europeo. La ejecución no es llevada a cabo ni supervisada por la misma Corte, es llevada a cabo por las autoridades de los Estados y supervisada por un órgano específico permanente creado a este efecto, que es el Comité de Ministros del Consejo de Europa, que lleva a cabo esta vigilancia. Pero el hecho es que el tribunal expresa, es decir, su insatisfacción, expresa la incompatibilidad de las normas internas con las normas del convenio, sin declarar por eso ni su invalidez ni su inconvencionalidad. Simplemente deja el dato ahí para que sea aplicado en su momento por el Comité de Ministros y por las autoridades del Estado. Ahora bien, junto a este tipo de actividad por parte del tribunal, ha habido otros elementos que han facilitado, podemos decir, la presencia de este control de convencionalidad de tipo suave, pero esta vez no por actividad por parte del tribunal, sino por la actividad por parte de los Estados miembros. Es decir, es evidente que la garantía de los derechos humanos en un espacio jurídico como el Convenio Europeo, con más de 800 millones de justiciables, es evidente que la garantía de los derechos humanos no puede llevarlo a cabo el Tribunal de Estrasburgo, que tiene que llevarlo a cabo fundamentalmente y esencialmente las autoridades nacionales. De hecho, se podría decir que lo ideal, eso lo decía un colega mío, lo ideal sería que el Tribunal de Estrasburgo no existiera, porque si no existiera, eso significaría que no haría falta y que la protección de los derechos humanos sería suficiente a nivel nacional. Desgraciadamente, este no es todavía el caso. Pero, efectivamente, la depuración del ordenamiento interno cuando se opone a las normas convencionales corresponde, en primer lugar, y como obligación evidente, a las autoridades nacionales. En este aspecto, debo señalar que la función de los jueces es esencial y quisiera señalar algunas formas en las que se está llevando a cabo este tipo de depuración. Por una parte, en la gran mayoría, por no decir en todos, hay alguna excepción, de los ordenamientos jurídicos europeos, se señala el carácter superior, en el rango de las normas, el carácter superior de los tratados internacionales sobre la legislación interna. Ahora bien, este tipo de formulación ha dado lugar a interpretaciones muy distintas con consecuencias procesales también muy considerables. Piensen ustedes, por ejemplo, el supuesto del artículo 55 de la Constitución de la República Francesa. Lo pongo como ejemplo de un modelo más amplio, en que viene a decir que los acuerdos o tratados debidamente ratificados y aprobados prevalecerán tras su publicación sobre las leyes del Parlamento, con sujeción a su aplicación por otra parte. Bien, esto condujo a que en cierto momento se planteó ante el Consejo Constitucional francés una posible contradicción entre una ley de interrupción del embarazo y los mandatos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y el Consejo Constitucional francés vino a decir que él era competente en materia de constitucionalidad, que el Convenio de Derechos Humanos no era una constitución y que, por lo tanto, la oposición entre la norma francesa y la norma del convenio no era un problema de constitucionalidad, sino de conflicto de normas, que un conflicto de normas no tiene que ser resuelto por el Tribunal Constitucional, sino por el juez ordinario, de acuerdo con los principios generales del conflicto de normas que sean aplicables, en criterios
criterios cronológicos, criterios de especialidad, criterios, en este caso, de rango. Pero esto quiere decir que los problemas que la decisión en caso de oposición entre una norma interna y una norma convencional, en este caso el control de convencionalidad, la inaplicación de la norma interna, de acuerdo con el artículo 55, le correspondía al juez ordinario. Esto es, se estableció un sistema de control difuso de la convencionalidad de las normas, sistema difuso que ha sido aplicado tanto por la Corte de Casación en aspectos civiles, en aspectos penales, como por el Consejo de Estado en aspectos administrativos. Esta fórmula de control difuso de convencionalidad es seguida en algunos, no muchos países, por ejemplo en Holanda, donde los jueces pues tienen esta considerable capacidad que hace que sea innecesaria, en muchos casos, la intervención del Tribunal de Estrasburgo porque el control se efectúa a nivel nacional. Ahora bien, una norma similar puede ser interpretada en forma distinta y esto da lugar a otro tipo de control. Está hablando, por ejemplo, del caso italiano. En Italia, el artículo 117.1 de la Constitución dice que la potestad legislativa es ejercida por el Estado y por las regiones respetando los vínculos derivados de las obligaciones internacionales. Es decir, un mandato más o menos similar. Las normas legislativas tienen que respetar los mandatos internacionales. Ahora bien, la solución práctica a la que se ha llegado en Italia no coincide con la francesa. Pues el tribunal, la Corte Constitucional italiana ha considerado que, puesto que hay un mandato que dice que el legislador debe respetar las obligaciones internacionales, en el supuesto de que el legislador dicte una norma contraria a un mandato convencional, no está obedeciendo el mandato constitucional, con lo cual está violando la Constitución. El problema, entonces, es un problema de constitucionalidad y tiene que ser resuelto por el Tribunal Constitucional, que es quien tiene el monopolio en estos casos. Es decir, que cuando un juez se encuentra con una norma italiana interna opuesta a un mandato del convenio, no puede hacer como el juez francés sin aplicar una y aplicar la otra. Lo que tiene que hacer es plantear una cuestión de inconstitucionalidad y enviar el caso al Tribunal Constitucional. Es decir, hay un control de constitucionalidad concentrado en lugar de un control de constitucionalidad difuso. Esta fórmula, también utilizada digamos, en muchos países, entre ellos por el momento en el mío, supone también la existencia de este nivel admitido, aunque yo me atrevería a decir con una menor eficacia que el del control de convencionalidad difuso. Desde luego, atribuir a los jueces ordinarios la capacidad de inaplicar normas y aplicar en su lugar el convenio interamericano o el convenio europeo de derechos humanos supone ciertamente una carga grave y una fuerte responsabilidad, porque un juez ordinario no aplique una ley estando como está vinculado al mandato legal. Pero por otra parte hay que señalar que este control difuso supone ciertamente una mayor garantía para el ciudadano, que puede encontrar que la aplicación del convenio se produce ya en la primera instancia y no después de múltiples instancias con múltiples esfuerzos y muchos costes. Lo que ocurre también es que en este tipo de control interno, obviamente, y también lo señalaba esta mañana el profesor García Ramírez, ciertamente llegar a un extremo de conflicto abierto e irremediable entre la norma convencional y la norma interna, pues es una situación no deseable y además supone una cierta descalificación del legislador nacional. Por este motivo, la técnica utilizada normalmente en estos niveles ha sido una técnica doble. Por una parte, la de la interpretación, bien conocido, la interpretación conforme, suponer que el legislador no va a querer voluntariamente vulnerar una norma internacional y, por lo tanto, si cabe algún tipo de interpretación de la norma legal que se ajuste al mandato del convenio, el juez ordinario pues tendrá que llevar a cabo esta interpretación. Pero al mismo tiempo se aplica una segunda técnica que ofrece más dificultades, que consiste en que, puesto que el contenido de tanto del convenio europeo como de la Convención Interamericana es forzosamente, por la dimensión de la norma, es un contenido muy genérico que necesita interpretación, entonces el problema está en, para definir cuál sea el contenido, el sentido de los mandatos de la norma, pues hay que recurrir a una interpretación previa. Y esa interpretación previa es, obviamente, por tanto por mandato convencional como por lógica, la del órgano encargado en último término de su aplicación. Esto es el Tribunal de Estrasburgo o el Tribunal de San José. En otras palabras, los derechos humanos reconocidos en las convenciones son los que derivan del texto del convenio y de la interpretación que le ha dado el Tribunal de San José o el Tribunal Europeo. Hay que decir que esto no ha dejado de producir
algunos problemas. Cuando se considera que hay una interpretación consolidada, basta una sentencia, son necesarias varias. Digo esto porque, por ejemplo, en el caso italiano, en la sentencia 49 del 2015, el Tribunal Constitucional italiano expresamente dijo que para interpretar un artículo del Convenio Europeo de acuerdo con la interpretación y la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, hacía falta que esa jurisprudencia hubiera sido una jurisprudencia constante y repetida, que no bastaba con que hubiese un precedente, que hubiese un caso en que simplemente se mantuviera esa interpretación. Naturalmente, esto supone una diferencia de opinión considerable con el mismo Tribunal de Estrasburgo, que sigue la doctrina genérica del precedente, en el sentido de que basta una sentencia firme para considerar que representa el criterio del tribunal. En todo caso, digamos que estas dos líneas interpretativas, interpretar de acuerdo con la jurisprudencia del tribunal y llevar a cabo una interpretación conforme, impiden en muchos casos el que se considere que haya un conflicto directo y, por lo tanto, una decisión tan grave como es la inaplicación de una norma interna que usualmente está justificada por el principio democrático que deriva de la existencia de una legislatura electa. Esta línea, digamos, que no favorece excesivamente el control de constitucionalidad, viene a verse en gran parte reforzada por una nueva técnica que no está todavía vigente, pero que ha sido introducida como propuesta hace poco tiempo. Me refiero al Protocolo 16 al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este protocolo número 16, que fue aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en el año 2013, ha sido sometido a ratificación. Tiene que ser ratificado para entrar en vigor al menos por 10 Estados. La verdad es que hasta el momento de 47 Estados lo han firmado 17, lo han ratificado 7 y el último año no ha ratificado ninguno. Pues bien, la técnica es la de hacer posible una consulta de los más altos tribunales, una consulta al tribunal por parte de los más altos tribunales cuando en un caso pendiente se susciten problemas relativos a la interpretación o aplicación de los derechos y libertades definidos en el convenio. Esto es, en el supuesto de que un alto tribunal, en un caso pendiente, considere que existe un problema de conflicto, de posible conflicto entre la norma interna y la norma convencional, el tribunal tiene la posibilidad de hacer una pregunta al respecto al Tribunal de Estrasburgo. Es una técnica parecida a la cuestión de inconstitucionalidad o lo que a veces se ha llamado la cuestión preliminar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora bien, quisiera señalar 3 aspectos de esta técnica que no dejan de ofrecer algunas dudas. El primero, que no se trata de un mandato que se imponga a todos los países miembros del convenio. Es decir, los países firmantes del convenio pueden elegir ratificar este protocolo o no ratificarlo. Es decir, que no existe una obligación, existe una disponibilidad en cuanto a someterse o no a esta técnica. Habrá países que lo soliciten, otros países que no. El segundo aspecto de disponibilidad es que los más altos tribunales pueden o no están obligados, cuando se encuentren en un conflicto de este tipo, no están obligados a plantear la cuestión, a plantear la consulta ante el Tribunal de Estrasburgo. Si quieren pueden hacerlo, si quieren no. Es un sistema distinto del que se da, por ejemplo, en la cuestión preliminar en el supuesto de la Unión Europea. Pero aquí existe también una posibilidad. Tercer aspecto a tener en cuenta. En principio, y según el protocolo, las opiniones dictadas por el Tribunal en estas consultas interjurisdiccionales no son vinculantes. Naturalmente, esto es una afirmación que no deja de causar cierto escepticismo si partimos del principio de la fuerza vinculante de la cosa interpretada, esto es la doctrina del tribunal, no solo para el país que ha formulado la consulta, sino también en forma general. Debo decir, y esto es un tema interesante, yo creo desde la perspectiva del diálogo entre tribunales, que esta técnica del protocolo 16 se refiere a los más altos tribunales. Son los estados los que tienen que definir qué tribunales pueden plantear esta cuestión, esta consulta al Tribunal
Tribunal de Estrasburgo. Esto es, se intenta obtener un diálogo entre tribunales, pero desde la perspectiva, si ustedes quieren, del control de convencionalidad o de diálogo concentrado sobre la convencionalidad. No se da esta posibilidad de consulta a cualquier tribunal, como si suele darse en la cuestión de constitucionalidad o en la cuestión preliminar ante el Tribunal de la Unión Europea, sino que se reduce exclusivamente esta capacidad a los más altos tribunales. Consecuencia de todo esto, también parece que en el sistema europeo se está siguiendo una fórmula de control de convencionalidad que pone el acento en los elementos prácticos, que intenta eliminar los elementos conflictivos, pero que en último término intenta y debe llegar a las mismas consecuencias que el control de convencionalidad expreso existente en el contexto latinoamericano, en el contexto interamericano. Se trata de técnicas aparentemente distintas, de técnicas que, sin embargo, hasta el momento puede que produzcan resultados muy similares, que desde luego pueden evolucionar y que en las que desde luego la experiencia y el diálogo mutuo y recíproco entre ambos tribunales, pues sin duda tendrá resultados. Desde luego se trata, como es evidente, no de soluciones definitivas, sino de etapas en un proceso de aseguramiento procesal de los derechos humanos, en una etapa más en el camino de lo que nunca se acaba y de lo que el jurista alemán Rudolf von Heering llamó la lucha por el derecho. Con esto termino y gracias por su atención.